¿Cómo están? Bienvenidos a este bloque que se llama El Rincón de Juan. Antes se llamaba El Rincón de John, pero debido a este video que te dejo acá arriba, te explico por qué cambié de nombre. En realidad no cambié de nombre, simplemente hice una aceptación de una historia que en este video te cuento. Bueno, en realidad este rincón es personal, por eso puse la cámara de esta forma, para que me veas directamente y para que veas que todo lo que te voy a decir es frontal. Es súper frontal, es súper directo y por eso se llama El Rincón de Juan, porque por ahí cuento cosas o menciono cosas que dentro de los otros videos y las otras playlists no hago. Hoy quiero referirme a cómo llegué a la música de cine. ¿Cómo es que soy compositor de música para cine? Bueno, lo dividí en 5 puntos. Me lo anoté porque quiero hacerlo bien prolijo, bien sistemático y porque creo que cada punto es importante en sí mismo. El primero lo llamé el inicio, donde menciono mi infancia. El segundo, la formación, el estudio. El tercero lo llamé la osadía, que fue donde yo empecé a tocar en bandas, donde yo empecé a salir y a mostrarme como músico. El cuarto lo llamé la oportunidad, que es cuando me mudo al partido de Mar Chiquita, empiezo y encuentro este nicho tan grande cinematográfico. Y el quinto lo llamé el presente, donde me encuentro hoy. La idea es que te sirva, que te pueda a vos, digamos, guiar si sos amante de la música de cine, si te querés dedicar a la composición de música para cine, si algo de esto resuena en tu interior, entonces seguramente te va a servir. Lo primero que voy a decir es el inicio. En mi infancia, en mi casa se escuchaba mucha música. Mis padres eran muy melómanos, muy melómanos. Mi mamá era amante de la música de Roberto Carlos, de ABBA, de Simon y Garfunkel, de Boney M. Voy recordando a medida me voy, voy mencionando, quiero decir, a medida me voy recordando. Mi padre era más de la, digamos, de la onda de Johnny Cash. También le gustaba Simon y Garfunkel, obviamente, pero a él le gustaba mucho más la música campirana, esa música estadounidense, que tenía mucha guitarra, mucho banjo, mucho acompañamiento de este estilo. Pero también, por supuesto, sabían apreciar lo que era la música clásica, y en casa se escuchaba mucha música clásica, grandes compositores. Entonces, ese fue un poco mi crianza. Teníamos un combinado, es decir, un combinado se le llamaba porque tenía radio y tocadiscos, y ahí empecé a tener mis primeras experiencias con la música. Obviamente, cuando uno es chico, uno no sabe el alcance que va a tener esto, porque la realidad es esta, uno escucha música y uno no sabe qué tan importante va a ser. Pero cuando se llegó a la etapa de alquilar películas, de ya ver cine en VHS, algunos deben estar mirando esto y de ¿qué es un VHS? Bueno, ahí te lo muestro para que veas lo que es. Esto es un VHS. Acá mirábamos películas y acá es donde se empezó a despertar mi curiosidad musical. Vale decir que también mamá compró un piano con el que mis hermanas y yo pudimos tocar y pudimos aprender. Mi hermana mayor y yo a través de una formación musical y mi hermana menor a través de una formación más explorativa, aunque también estudió un tiempo de música. Ese piano fue una bendición porque melodía que yo escuchaba, melodía que a mí me resonaba, iba al piano y trataba de sacarla de oído, siendo muy chiquito, muy chiquito. Entonces, para que veas, el ambiente en mi casa era extremadamente musical. Provengo de abuelos músicos. Mi abuela era docente de música. A la vez, ella también tocaba piano, tocaba órgano, era directora de coro. Venía de todo un trasfondo impresionante musical. Y sus 2 hermanos, ambos organistas. Entonces, toda mi familia está rodeada de música. La mayoría de mis primos, todos tocan al menos un instrumento o cantan. Y lo hacen bien. Entonces, todo esto llevó
a mi despertar musical. Entonces, el primer punto, que lo llamé mi infancia, el inicio, está relacionado directamente con la música y cómo eso tuvo en mi crianza, en mi niñez, en mi infancia, impacto. Yo me acuerdo que miraba películas, mi padre tenía un gusto de películas bélicas, le gustaban películas como Los cañones de Navarón, Hundan al Bismarck, El acorazado Potemkin, Donde las águilas se atreven, todas películas de guerra y posguerra. Muy cargado de una orquestación bien profunda, con mucho metal, con mucha percusión, como requiere el género bélico. Y mi madre era más de novelas costumbristas, quizás. Le gustaban mucho películas como, por ejemplo, Rebeca, una mujer inolvidable, peliculón impresionante, Cumbres borrascosas, Sensatez y sentimientos, Orgullo y prejuicio. Ese era el tipo de películas que a mi madre le gustaba mucho, que eran románticas. Y ahí yo descubrí otro tipo. Tenemos actividad paranormal en el estudio. Se acaba de caer, y ustedes están testigos, ¿eh? Se acaba de caer el cartel. Bueno, vamos a hacer de cuenta que no pasó nada y continuamos. Curioso. Entonces, entre estos dos polos, yo descubrí una orquestación fuerte, cargada, bélica, y una orquestación dulce, romántica, melancólica. Y esto me llevó un poco a formar mi estilo hoy por hoy. En mis composiciones tengo un poco de bélico, de fuerte, de intenso. Tengo algo melódico, algo dulce, algo que también genera esa ternura por parte de la música. Porque la música, no nos olvidemos, es emoción en movimiento, es sentimiento, es expresión, es comunicación. Muy bien, entonces esto es para resumir un poquitito lo que fue mis inicios, la infancia. Ahora vamos al segundo punto, que es la formación. Con mi hermana mayor, empezamos a ir a una docente, una profesora de piano, de manera particular. Eso fue una primera experiencia, hasta que luego empezamos en el conservatorio cuando ya fuimos más grandes. Yo me acuerdo que con 8 años empecé a tomar clases de piano con esta profesora, una excelente profesora,
Pero yo era un poco rebelde. A mí desde chico nunca me gustó que me dijeran lo que tengo que hacer. A mí siempre me gustó hacer lo que yo quiero, incluso en la música. Entonces, ahí ya se empezaba a despertar ese color de compositor, de querer crear mi propia música. Incluso me acuerdo que esto lo llevé a límites en cuanto a cuando yo tocaba en bandas, por ejemplo, de covers, luego lo voy a mencionar más adelante en el próximo punto, pero también fui rebelde porque no quería hacer exactamente lo que hacía el cover y quería poner mi propia impronta, mi propio sonido, mi propia melodía, etc. Entonces, un poco esta rebeldía en la formación me llevó siempre a ir un paso más allá. Luego, cuando entré en el conservatorio, lo mismo. Mi profesora de piano luchaba para que yo aprendiera las partituras, pero yo me las aprendía de oído y luego las ejecutaba a mi manera. Un día se sorprendió porque yo saqué un estudio de Chopin, el Opus 27, y lo saqué de memoria. Y realmente ahí se dio cuenta ella mi capacidad auditiva, porque no le pifié una sola nota, pero ella sabe que no le leí ninguna. Incluso recuerdo que ella me dijo: en algún momento tenés que estudiar composición. No me olvido más. Y fue interesante porque en esa rebeldía que uno tiene de niño, uno empieza también a descubrir para dónde van, ¿no? Hacia dónde van esos caminos que uno puede llegar a tener de grande o de más grande. Entonces mi formación en el conservatorio fue un poco bipolar. Si bien estudiaba las materias y si bien me gustaban algunas materias, por ejemplo me gustaba mucho la materia de apreciación musical, disfruté mucho la materia de foniatría, disfruté mucho la materia coral, la de canto, sufría mucho la materia de piano, me costaba todo el tema de los dedos y todo esto, pero luego fui encontrando en ese condicionamiento una posibilidad propia de ejecución. Y así es como descubrí mi propio sonido. Me acuerdo que un día la profesora me dijo: tenés un sonido pesado. Y le dije: ¿qué es eso, profe, de un sonido pesado? Me dice: tenés mano pesada. Hay profesores que te dicen, en base a la característica con la que vos tocas, cómo es tu sonido. Y esta profesora me dijo: tenés un claro sonido pesado. No es un toque liviano, suave. No que no lo pueda lograr, sino que no es mi toque. Quiero que se entienda eso. Entonces esta profesora me dijo: aprovecha este toque pesado para cuando tengas que hacer obras grandes. Estamos hablando que yo tendría 11, 12 años, o sea, fíjense. Pero ya la profesora encontró algo ahí y ya me dijo: fíjate, va por acá. Luego un día, a fin de año, había que mostrar en el conservatorio una audición, que era lo que se había hecho durante el año. Y la profesora me dijo: ¿te acordás cuando tocaste ese tema de Sting? Every Breath... No, Every Breath You Take, no. Sí, bien dije, Every Breath You Take. Me dice: ¿te animás a tocarlo en público? Y yo dije: pero no tiene nada que ver con el conservatorio. Pero esta profesora era bastante irregular, vamos a decir, en cuanto a que no le gustaba tampoco ser demasiado esquematizada y me daba estas pequeñas escapaditas. Y un día me acuerdo que frente a mucha gente toqué Every Breath You Take con el piano y se me acercó un profesor, que era un profesor de violín, me acuerdo, pulcramente vestido, todavía me acuerdo incluso cómo estaba vestido, saco con traje y zapatos azules bien lustrados, y me dice: esto no lo aprendiste en el conservatorio, ¿no? Me dice. Le digo: no, esto lo traigo de afuera. A lo que me dijo: es bueno lo que estás haciendo. Lo único es que no te vayas hacia un extremo. Y me contó una historia. Él tenía un alumno muy ávido que tocaba muy bien violín y tocaba muy bien las partes de música clásica, ¿no? Y luego empezó a formar parte de una banda que lo llevaban a hacer algo distinto. Y se fue tanto para ese lado que abandonó la música clásica. Y él me dijo: sería una pena. Tratá de encontrar el equilibrio, esto me dijo, en lo que vos haces. Si tenés una clara tendencia hacia la música popular, muy bien, anda hacia ahí, pero no descuides las bases. Y es lo que hoy por hoy trato.
Hoy por hoy me encuentro estudiando orquestación a través del libro de orquestación de Rimsky-Korsakov, porque reconozco que hay que saber apreciar a los grandes, que son los que nos dieron los pasos, los primeros pasos a seguir. Y no que que está bien que uno pueda explorar, que uno pueda crear, que uno pueda generar su contenido, pero no por eso abandonar lo que nos dieron los grandes. Un poquito más o menos esta fue mi formación. Luego, el tercer punto lo llamé la osadía, el atrevimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a tocar en bandas, siendo muy joven, empecé a tocar de una manera muy mía, muy egoísta. Y así choqué muchas veces, porque me acuerdo que en una banda de covers, el líder de la banda quería que fueran los covers exactamente iguales. Tiene que sonar con el mismo sonido, porque son covers, por eso. Y hacíamos unos covers bastante, vamos a decir, conocidos de la época, 80s, 90s, rock nacional e internacional. Pero el problema era que a mí me sonaba otra cosa. Si bien escuchaba los temas y me decían, estos son, apréndetelos, yo los aprendía, como que yo le ponía mi impronta. Y me acuerdo que un día estábamos tocando en una fiesta privada porque nos contrataron, y en un momento el solo de piano, que había que esperarse que fuera un solo escuchadísimo y reconocidísimo, fue otra cosa. La gente me parece que no se dio cuenta, y si se dieron cuenta no me dijeron nada. Pero una persona de la banda me vino a decir, che, estamos en una banda de covers, si querés hacer tu música, hacela por tu lado. Y fue así que me di cuenta que mi rebeldía interna crecía cada vez más. No por una cuestión de ser odioso, ¿no? Que se entienda, no era por ser odioso, molesto, quiero ir en contra de todo el mundo. No, era que yo quería componer y crear mi propia música. Y es ahí donde empecé a escuchar grandes compositores de cine. Y volví a conectar con mi infancia. ¿Se acuerdan que yo les dije que de chiquito escuchaba alguna melodía y luego iba corriendo al piano y la tocaba y trataba de sacarla de oído? Con errores, por supuesto, pero luego la iba perfeccionando. Hasta tal punto que hoy en día me he aprendido varias canciones, melodías de cine, de oído. Y es así como las recuerdo. Pero también me sirve para yo crear o recrear, mejor dicho, mi estilo y mi capacidad compositiva. Entonces, en esta osadía, atrevimiento, muchas puertas se me abrieron, pero muchas se me cerraron. Porque en las bandas de covers, obviamente queremos que suene, o se espera que suene, el cover original. Continuó mi vida, yo seguí en mi búsqueda. Empecé a tener contacto con músicos profesionales o con músicos ya más mencionados dentro de la nómina de músicos, y empecé a descubrir el género del jazz, que me gustó mucho. No me considero un pianista jazzero, ni soy jazzista, pero me gustan los acordes, me gustan las tensiones que utilizan los acordes, y de esa manera empecé a abrir un poquitito más la cancha y empecé a escuchar un poco de jazz. Claro que el piano, cuando es el género de jazz, es el héroe, el piano. Tenés que ser un excelente pianista. Y tenés que sobresalir, porque tenés que tener virtuosismo, tenés que saber mucho para improvisar, escalas y demás, modos, etc. Y eso fue lo que me llamó la atención. Y luego vi que hay una conexión con la música de cine y los modos o las escalas modales. Y ahí también empecé como a buscar esa combinación y decir, este modo genera esta emoción, este otro modo o escala modal, como se le llama, me genera esta otra emoción o este otro clima, y así como empecé a experimentar. Creo que más o menos en 3 años pude entender más o menos cómo, 3 años un poquito más, yo ya ahí tendría 18, 19 años, entendí un poquito más cómo funciona el tema de las escalas modales. Hoy por hoy, bueno, lo entiendo mucho mejor y lo aplico mucho mejor. Pero ha sido esta búsqueda, ha sido este continuar, ¿no?, que me ha llevado hasta donde estoy hoy. Luego llegó la oportunidad. ¿Por qué le digo la oportunidad? Porque en el lugar donde hoy vivo, que es el partido de Mar Chiquita, hay un fuerte núcleo
cinematográfico. Hay una escuela de cine que es municipal. Conozco personas del rubro de cine, conozco tanto actores como directores, como productores. Entonces, todo me ha abierto la puerta a poder ingerir se dice, incurrir en el género y ya directamente como profesional, porque hice un máster acá mismo en Mar Chiquita, pero lo hice a distancia en España, de 2 años, un máster de composición de música para cine, series y publicidad, que no tiene desperdicio. Realmente la escuela eArtes, junto con sus profesores, con sus coordinadores, con las personas que nos pusieron como tutores, no tienen desperdicio. Todo lo que aprendí últimamente, me recibí en el 2024, todo lo que pude aprender lo pongo hoy en práctica o trato de ponerlo en práctica. Entonces, ¿por qué lado viene la oportunidad? Viene por el hecho justamente de que todo lo que pude ir, digamos, los recursos que pude ir buscando, encontrando, hasta llegar acá, uno los puede ver puestos en práctica. Y también he tenido posibilidad de trabajar en algunos proyectos. He trabajado en 3 proyectos independientes. Y hay uno más que está en boga, es decir, que lo estamos realizando en breve. Y hay otro proyecto más que es mucho más serio. Entonces, ¿a qué me refiero con proyecto serio? Proyectos independientes son proyectos que a veces no tienen mucha ambición. Simplemente es un proyecto independiente de alguien que hizo un lindo guión, alguien que tuvo una linda cámara, hizo un lindo trabajo y le pusimos música. Eso es un proyecto independiente. Cuando el proyecto ya es más ambicioso, ya se intenta llegar a plataformas, ya se intenta salir un poco más afuera, eso ya es mucho más interesante y obviamente uno como compositor le pica un poquito más las ganas y obviamente todo se pone mucho más interesante. Pero no hay que despreciar las experiencias con proyectos independientes. De hecho, lo que considero yo que hace a un compositor es la experiencia. El conocimiento, fundamental que esté. Fundamental. Tenés que saber cómo se hace el trabajo. Cómo generar emociones a través de la música. Tenés que tener un profundo conocimiento de la armonía, del contrapunto, de la orquestación. No hay duda, no estoy diciendo que no. Pero la experiencia, el trabajar, el conectar con tal o cual director y que te diga, no es lo que buscaba, vamos de nuevo. Aunque duela, enseña. Aunque duela, forja. Forja una personalidad en uno, forja un temperamento y un temple en uno que lo prepara para lo que va a venir. Porque imagínense si uno se frustra en un proyecto independiente, ¿qué podés esperar en una producción seria? Hay que estar preparado. Entonces, está bueno las rueditas, ¿no? Las rueditas de la bicicleta, cuando nosotros aprendemos a andar, ponemos las rueditas. Pero esas rueditas nos ayudaron a que un día había que sacarlas y había que andar. Entonces, no hay que desperdiciar ninguna etapa del proyecto ni del proceso. Todo sirve para bien, todo sirve para crear y formar vamos a decir, el criterio laboral de cine, de composición, de música para videojuegos, lo que sea que uno haga, pero lo tiene que tomar de manera consciente, Y vamos llegando un poco al final de este video, en donde lo llamé el presente. El presente es donde estoy hoy. Hoy estoy en un estudio de grabación, un home studio propio, si bien no es súper profesional, puedo lograr música que suena profesional. Tengo elementos muy buenos, otros buenos y otros mediocres. Pero de lo que tengo siempre trato de sacar lo mejor que tengo. Y me encuentro en un ambiente, como les dije, que es el partido Mar Chiquita, en principio, porque el mundo es enorme, no me voy a quedar solamente con lo que tengo, pero acá es donde estoy y acá es donde hoy yo puedo encontrar esta lucecita prendida, este panorama que a mí me dice, vamos por acá. Tener contactos es fundamental. Entonces hoy me encuentro con
una sala de producción, que es mi estudio, mi home studio. También tengo el estudio de grabación municipal, que es donde yo trabajo en la Secretaría de Cultura. Ese está mucho mejor equipado, mucho mejor acustizado y se pueden realizar, por supuesto, trabajos de una manera mucho más programada. Tengo contactos en el mundo de la producción de cine, en el mundo de la composición de cine, en el mundo de la dirección de cine. Entonces todo esto hace que uno empiece a, vamos a decir, a flotar en una atmósfera donde es mucho más fácil conseguir las posibilidades laborales. También me encuentro con contactos en el exterior. Voy a hacer un próximo video hablando de una iglesia en Estados Unidos que me pidieron 5 temas para Navidad. Orquestar 5 temas para una orquesta, para una orquesta. Ya lo realicé, ya realicé el trabajo, ya recibí la paga y fue muy satisfactorio. Eso va a venir en un próximo video. Pero esto también me dio la posibilidad de hacerme conocer. Considero que lo que uno hace lo tiene que hacer con todo el corazón. Porque lo que transmite la música tiene que estar bien hecha, tiene que sonar bien, no hay duda. Pero lo que transmite es el corazón, la emoción que hay detrás de esa música, detrás de esas notas. La gente, aunque no lo sepa, no lo entienda, lo va a percibir. Lo va a percibir. Y sobre todo en la música de cine, donde hay algo que no sé cómo se explica y hasta la fecha no lo puedo definir, y me gustaría si vos lo podés definir en un comentario acá abajo, ¿qué es lo que hace sentir a la gente las melodías? ¿Por qué la gente recuerda Cinema Paradiso? ¿Por qué la gente recuerda a Lo que el viento se llevó? ¿Por qué la gente recuerda El Rey León? ¿Qué hay en esa música? ¿Qué es lo que ustedes detectan que hay? Porque es música como cualquier otra. Tiene las notas que tiene cualquier otra música, pero hay algo que destaca. Y eso que destaca es lo que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Qué es lo que hace memorable a una composición, una melodía, una música? ¿Se entiende? Y a mí lo que me apasiona, y desde toda la vida me ha apasionado, es comunicar. Es comunicar. Gracias a Dios no tengo problemas en comunicar. Soy una persona extrovertida, pero a la vez soy una persona de recursos comunicativos. Creo que todo hace, y ahí es donde creo que entra sin duda la presencia y la persona de Dios, que es la que puso dentro nuestro lo que vamos a tener que usar. Y esto es muy interesante. Pensarse como humano, pensarse como una posibilidad de crear algo y que quede para la posteridad, es fascinante. Es fascinante. Si podés escribir un libro, si podés componer música, si podés, no sé, escribir libros, si podés escribir poesía, hacer una escultura, algo que quede, no tiene valor. O sea, sí tiene valor en sí mismo, pero digo, no tiene valor el hecho de que no tiene comparación. ¿Me explico? Y creo que eso es lo que hace tan especial a la música de cine, que 100 años después seguimos escuchando música que nos hace llorar, nos hace emocionar. Y vos decís, ¿pero por qué me hace emocionar? Porque está hecha con el corazón. Entonces, para terminar, este rincón, el rincón de Juan de hoy, que es cómo llegué a la música de cine, es regalarte, obsequiarte, cómo vos podés ser parte de la música del corazón. Ojalá que esto te haya servido. Gracias por aguantarme hasta acá. Ha sido un video largo. En mi canal podés ver producciones que he hecho, independientes. Todavía no tengo posibilidades de subir nada de lo que viene más fuerte por una cuestión de contrato, pero ya pronto iremos viendo cómo vamos avanzando y cómo todo esto que te conté fue llegando a buen puerto.
Gente, muy agradecido, muy contento de poder compartir esto con ustedes. Gracias por haber visto el video. Le quieren dar like, lo quieren compartir, se quieren suscribir, a mí me ayuda muchísimo y YouTube empieza a darse cuenta que este contenido le gusta a la gente, es bueno y lo empieza a recomendar. Así que sería bueno que eso pudiera ocurrir. Muchas gracias y nos vemos en un próximo rincón.